Hoy quiero hacerte una sugerencia para leer un artículo. Si me permites, te sugiero que leas el artículo de José Woldenberg que acaba de escribir en un periódico de circulación nacional. Pero si me lo permites, yo te lo voy a leer. Nada más que primero quiero leerte algunos datos del currículum de José Woldenberg. José nació en Monterrey, Nuevo León, en 1952. Es de origen judío, polaco y lituano. Y si lo recuerdas, fue presidente del Instituto Federal Electoral, lo que ahora es el INE. Déjame te leo algo de su trayectoria. Es licenciado en Sociología, maestro en Estudios Latinoamericanos y doctor en Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor de Ciencia Política ahí mismo, donde llegó a ser fundador y líder del Sindicato de los Trabajadores, el conocido y aguerrido STUNAM. Ahí formó parte del Consejo Sindical, lugar donde se vinculó a la izquierda mexicana, sí, eso que llaman la izquierda. Él estuvo metidísimo. Por su lucha sindical lo metieron a la cárcel por unos días en el reclusorio Oriente. Participó en diversos partidos políticos, ha sido militante y dirigente de los partidos Socialista Unificado de México, luego el Partido Mexicano Socialista, luego el Partido de la Revolución Democrática, al cual renunció en 1991 por desacuerdos con su línea política. Luego fue presidente del Instituto de Estudios de la Transición Democrática. Fue uno de los primeros consejeros ciudadanos del IFE y luego fue presidente consejero durante la primera renovación democrática del Congreso de la Unión en 1996, que hasta hoy es histórica, y por la elección de transición en el 2000. En su juventud estudió en el Centro de Estudios Universitarios Cinematográficos, pero 3 años más tarde desistió de sus intereses en esa área. Fue director de la famosa revista Nexos y fue miembro del Consejo Consultivo de la UNICEF en México y consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Actualmente es columnista del diario Reforma y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Déjame mencionarte algunos de los reconocimientos. En el 2004 recibió el Premio Nacional de Periodismo por su trabajo en la serie de 11 programas México, la historia de su democracia. En 2008 recibió y fue designado Caballero de la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica por el gobierno de España. Y en el 2020 recibió el Premio Universidad Nacional, otorgado por la misma casa de estudios, por la UNAM. Pues, como ves, tiene una trayectoria muy de eso que llaman izquierda, académico de la UNAM, fundador del sindicato del STUNAM, líder del sindicato del STUNAM, y los partidos socialistas en los que participó, pues te dejan muy claro de dónde viene, qué es lo que piensa más o menos, ¿verdad? Y bueno, tiene un reconocimiento muy amplio. Yo estudié, también soy candidato a doctor ahí por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la misma, y es muy reconocido ahí y en muchos lados. Te voy a leer el artículo que publicó, que me parece es muy descriptivo de alguien que viene de eso que han llamado la izquierda. Empiezo. El actual gobierno y el anterior no tienen ni un ápice de aprecio por la verdad. Todo para ellos es propaganda. Y creó su propio discurso. Ya no distingue entre una y otra. Cocidos en su propio jugo, habitantes de un mundo autorreferencial. Su labor es la de alimentar una ficción que sea propicia para hacer avanzar sus intereses, nada más. Al día siguiente de las tristes elecciones del 1 de junio, en la que más del 87% de los ciudadanos le dio la espalda a esa deleznable jugarreta, la presidenta dijo que había sido un ejercicio inédito, impresionante, maravilloso, democrático. No esperemos un gramo de autocrítica. Estamos ante una negación de la realidad que resulta preocupante por quien emite esa evaluación. Es claro que no se busca formular un, aunque sea, somero análisis de lo que sucedió, sino de dar el banderazo de salida a una catarata de repeticiones maquinales de esos adjetivos por parte de sus no pocas legiones de seguidores, en el sentido literal de la palabra. Un mundo feliz que puede y debe prescindir
de las evidencias. Luego, con una retórica propia de las deformadas asambleas estudiantiles, se puso a comparar los votos emitidos en la elección de jueces, magistrados y ministros con los votos por el PAN y el PRI en 2024. Si mal no recuerdo, es en tercero de primaria cuando se nos explica que no debemos comparar peras con manzanas. Si la presidenta quería hacer una comparación de la participación en los más recientes comicios, tendría que haberlo hecho con la participación en las elecciones federales de 2024. Y hubiera descubierto que mientras en aquellas participó el 61% del padrón, en las de ahora, la inmensa mayoría de las casillas fueron un páramo. Pero en fin, no se trata desde el gobierno de hablar con la verdad. Su tarea es dotar de municiones retóricas a sus fieles y por ello no requiere, por lo pronto, hacerse cargo de eso que llamamos realidad. Pero puede suceder que la negación de realidades, sobre todo aquellas tan monumentales como una catedral, tarde o temprano los alcance. No obstante, y a pesar de la repetición cansina de que ellos representan a un pueblo unificado, las elecciones de ese mismo día en Durango y Veracruz volvieron a develar un país cruzado por la pluralidad política. Según los datos de los respectivos programas de resultados electorales preliminares PREP, en Durango, la coalición PAN-PRI ganó en 15 municipios, la del Verde, PT, Morena, 14, el PRI, 5, MC, 3 y Morena, 2. Y en Veracruz, la coalición Verde-Morena, 60, MC, 41, PAN, 34, PT, 28, PRI, 23, Verde, 13, Morena, 11 e incluso un independiente ganó. Esas cifras refrendan lo que sabíamos o deberíamos saber desde hace tiempo, que México no cabe bajo el manto de un solo partido político, que la ficción de que uno de ellos encarna los intereses de un pueblo sin fisuras no es más que demagogia, una fórmula instrumental para colocar a los adversarios políticos en el campo del antipueblo. Y es menester recordar que en las tan celebradas por el oficialismo elecciones de 2024, la coalición hoy gobernante alcanzó alrededor del 54% de los votos legislativos, que con una lectura sesgada y anticonstitucional de la ley lo hayan convertido en un 74% de diputados, es harina de un costal que hiede. En suma, la negación de evidencias que subvierten la ficción discursiva de la coalición gobernante no anuncia nada bueno. Puede perdurar, pero haciendo cada vez más irrespirable el ambiente político. José Woldenberg, profesor de la UNAM. ¿Lo ves? Mira qué interesante artículo de alguien que, reitero, tiene un reconocimiento en lo que ellos llaman la izquierda a nivel mundial, la izquierda académica, la izquierda sindicalista, todo un personaje que además emigró de ahí para ser presidente del Instituto Nacional Electoral, antes IFE, y lo hizo muy bien. Todos recordamos el trabajo que hizo José Woldenberg ahí en la presidencia del INE, extraordinariamente positivo. Entonces, él, un verdadero académico, líder sindical de eso que llaman izquierda, rechaza completamente lo que estos sátrapas en el gobierno, invasores de esa ideología, farsantes de esa ideología, de la cual Woldenberg es un buen representante, ellos no tienen ningún tipo de ideología, no tienen ningún compromiso con nada. Es simplemente estos trogloditas arrasando con todo en el gobierno para tener control y para tener dinero. Pero dicho por un personaje de estos tamaños. Por eso te quería leer el currículum, por eso quería que vieras el perfil, porque seguramente te acuerdas de él cuando fue presidente del INE, pero si vemos todo el currículum, pues entonces te das cuenta de que pues se supondría que alguien de tal perfil, tan grande, de tal trayectoria y tan reconocido como una persona honesta que cuando se desempeñó en el INE lo hizo muy bien, pues debería coincidir con estos trogloditas
que dicen que son socialistas o hasta comunistas algunos de ellos, pero no, son una verdadera farsa. Pero bueno, lo bueno de esto es que hay que tener ganas de salir adelante y ánimo, ánimo mexicano, ánimo mexicana, que hay mucho por delante. Y recuerda, México es muchísimo más grande que esta bola de sinvergüenza.